Chiste, 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 sígueme para más chiste. El pene dice: no es fácil ser pene. Tengo cabeza y no puede pensar, un ojito y no puede ver. Tengo que andar siempre con las bolas de corbata. Mi vecino más cercano huele a rayos y siempre se está echando gases. Mi mejor amiga huele a pescado y cada vez que me excito termino vomitando. No es una vida desgraciada. Una pareja acaban de conocerse, van a hacer el amor por primera vez. Antes de empezar, ella le dice: ¿eres médico, verdad? Y el chavo le contesta: ¿y cómo lo has adivinado? Y la chica contesta: por la forma de lavarte las manos. ¡Qué chica más inteligente y observadora!, dice él. Al terminar, ella dice: tu especialidad es la anestesia, ¿verdad? El chico contesta: sí, ¿y cómo lo has adivinado esta vez? Porque no he sentido nada. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo: solo me quedan 2 regalos. Uno es el arte de hacer pipí y de pie. Y entonces Adán se adelantó y gritó: yo lo quiero, por favor. Señor, porfa. Mire, que me facilitaría la vida sustancialmente. Eva asintió, dijo que esas cosas no tenían importancia para ella. Entonces Dios le dio a Adán el regalo y este empezó a gritar de alegría. Corría por el jardín del Edén y hacía pipí en todos los árboles de arbustos. Y corrió por la playa haciendo dibujos con su pipí en la arena. En fin, no paró de lucirse. Dios y Eva contemplaban al hombre loco de felicidad y Eva preguntó: Dios, ¿cuál es el otro regalo? Dios contestó: cerebro, Eva, cerebro, y es para ti. Envíaselos a las mujeres que las quieres regalar una sonrisa y a los hombres de mentalidad abierta. Una mujer pensó que su marido le engañaba con la empleada, entonces preparó una trampa. Le dio día libre sin avisarle a su esposo. En la noche la esposa se acostó en la cama de la empleada. Al rato entró el hombre y le hizo el amor. Cuando terminaron, la mujer muy agitada y le dice: no esperabas encontrarme en esta cama, ¿verdad? Y encendió la luz. Pues sinceramente no, patrona, respondió el jardinero. Un patojo le pregunta: maestro, ¿por qué no tengo éxito en la vida? ¿Has visto un atardecer desde las montañas? Sí, maestro. ¿Has visto un ave surcar los cielos? Sí, maestro. ¿Has contemplado la luna en una noche despejada? Sí, maestro. Ya ves, te pasas viendo pendejadas en lugar de estar trabajando. Así nunca tendrás éxito en la vida. Chiste, sígueme para más chiste.